Muy buenas noches. Esta noche en esta casa, no es hotel, estamos dialogando con Samuel Doria Medina. Con nosotros mañana posibles resultados de los resultados de la encuesta que habría encarado el Frente Amplio para elegir su candidato. Samuel, posible candidato presidencial. Samuel, tú logras unificar en pasadas elecciones en el Beni, en Bermejo y en Sucre el voto, ¿no? Ahí se notó la victoria del Frente Amplio a partir de una idea que sin duda alguna instalas tú. La foto del Beni es definitivamente la más emblemática cuando hay el triunfo, es la foto de la oposición unificada. Hoy por hoy tú estás alejado de ese grupo y hay un poco la sensación que Juan te reemplazaría. ¿Es esto así? Explícanos cómo se está abordando las negociaciones con el Movimiento Sin Miedo y el Movimiento Socialdemócrata. Con todo gusto, Susana. A ver, yo creo que no estoy alejado de Rubén, de Ernesto, de la gente que trabajamos en el Beni. Rubén Costas ha estado en los últimos días aquí en La Paz y decía muy claramente, hay que hacer una unidad más amplia de la que se tiene hoy. Y yo coincido perfectamente con ese objetivo. Tenemos diferentes puntos de vista de cómo hacer la unidad, del método, pero que hay que hacer unidad, que hay que hacer una unidad igual o más fuerte que la del Beni, no hay duda, porque en el Beni tuvimos una victoria muy clara, ¿no es verdad? Entonces, no hay discrepancia. Yo digo, estoy plenamente de acuerdo con Rubén Costas de que tiene que haber una unidad y una unidad más amplia para que se genere una alternativa en las próximas elecciones. Ahora, ¿cuál es el método? Rubén decía, él no quiere encuestas. Yo no me aferro a las encuestas. Él fue el que propuso en su momento la encuesta. Podremos ver otros métodos. A lo que yo me voy es que se consulte a la ciudadanía. Ese creo que es un punto importante. Primarias. No necesariamente, hay varias formas de consultar a la ciudadanía. Eso creo que es importante. Porque que hagamos un congreso multipartidario, ¿quién lleva más gente para definir candidatos? No creo. O que nos reunamos entre algunos políticos y definamos por cuántas diputaciones, cuántas senatorias. Eso es del pasado. Sabemos que la democracia es imperfecta, pero la peor democracia es mejor que la mejor dictadura. Lo mismo, la consulta a la ciudadanía tiene muchos problemas, pero es mucho mejor que el Congreso multipartidario o que se reúnan políticos entre cuatro paredes a decidir. Entonces, en su momento, yo creo que es un hito importante la definición del Frente Amplio el día de mañana, para después conversar con Rubén, con Juan, con Ernesto, y encontrar el método más adecuado. Yo coincido también de que tiene que ser el candidato más potente, no hay duda. Manuel, Samuel fue el que implantó definitivamente la idea del Frente Amplio. ¿Cómo ves ahora mismo eso? ¿Cómo ves el tema de la oposición en una situación de Frente Amplio? Claro, yo creo que Samuel está siendo todavía muy diplomático. Es cierto, digamos, que él es quien importa la idea, digamos, de la unidad a la realidad nacional, pero digo que está siendo un poco diplomático porque las declaraciones de Rubén han sido un poco más, marcando cierta distancia, ¿no? Rubén decía que incluso el ejemplo de Venezuela, que tú utilizaste o utilizas durante mucho tiempo como ejemplo exitoso, era un mal ejemplo, ¿no? Él decía, no recuerdo exactamente, digamos, la cita, pero Rubén venía a decir que si en su momento aquí se hubieran hecho primarias, acabarían todos, no sé muy bien por qué, más divididos y más fragmentados. Y no es un problema menor que hay una diferencia con el método, incluso es casi un problema central, ¿no? Porque el método, sobre todo, digamos, en la línea de que Samuel ha apuntado mucho al método, que en un primer momento eran primarias y al final fueron una encuesta, es una cosa capital que parece, digamos, que por ahora sigue siendo un método más o menos insalvable, porque Samuel medio que pone como umbral para, digamos, para disputar su candidatura con alguien más, algún tipo de consulta ciudadana. En cambio, Rubén, en esta misma intervención, descarta, por lo menos las encuestas, y dice, bueno, aquí las cosas apuntarían más a la metodología que Samuel, digamos, descarta, que es la de que se elija en un congreso. Yo creo que se van marcando un poco unos territorios
que son un poco difíciles de aproximarse, porque en la línea de lo que comentábamos en este programa con José Antonio Quiroga y en una ocasión anterior con Marcelo Silva, parecería que es mucho más difícil ponerse de acuerdo en el método cuando los que ya llegan a negociar son candidatos presidenciales. Luis Revilla, por ejemplo, hace 3 semanas en Animal Político decía, no, este es un acercamiento por acuerdos programáticos y aquí todo está en discusión, por supuesto, las candidaturas. A partir de la declaración de Rubén, que dice, deberíamos bajarnos todos y que pase Luis Revilla, Edwin Herrera, Juan del Granado y, digamos, la cúpula del Movimiento Sin Miedo, va justo en la dirección contraria de Revilla. Revilla decía, aquí no importan las candidaturas, y Herrera ha puesto un umbral muy complicado. Que dice, no, si aquí algo no se discute, es la candidatura de Juan del Granado. Y dice del Granado, porque me eligió el Congreso del MCM. Entonces uno medio que se pregunta, ¿y qué pasó con el acuerdo programático? ¿No? Entonces, yo sí creo que la oposición está encontrando un escenario más complicado a pesar de las buenas intenciones que todavía mantiene Samuel. Sobre lo programático, Samuel, a ver, un poco la sensación general es que toda la oposición está gravitando alrededor de la idea, yo quiero insistir con esta idea tuya del Frente Amplio, ¿no es cierto? Entonces, de ver quién es el candidato, cuál se baja, dónde está la negociación y todo aquello. Pero lo que no existe una sensación clara es que realmente haya una discusión programática, es decir, por ejemplo, en el Congreso y en los acuerdos programáticos que señalaba Luis Revilla, se señalan como marcos muy generales, todo el mundo está de acuerdo con mayor seguridad ciudadana, con un paro a la corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que no se hace evidente es un plan que pueda diferenciar ideas que ahora mismo están plasmadas en el gobierno del movimiento al socialismo, es decir, qué se va a hacer con la nacionalización, el tema de los bonos, o sea, ya irnos a cosas realmente más específicas que hacen a la economía nacional. Tú eres un gran economista, has sido ministro de Desarrollo, etcétera. Entonces, quiero preguntarte sobre eso. Con todo gusto, Susana. En el tema programático hay diferencias importantes con el actual gobierno. Yo te diría que el primer punto fundamental está en el hecho de que nosotros hemos criticado duramente que este gobierno se ha dedicado a despilfarrar los recursos. El país tiene mucho más recursos que en el pasado, pero ¿en qué los ha usado este gobierno? Este gobierno los ha utilizado en comprar aviones de lujo para el presidente, para el vicepresidente, para los ministros, autos blindados, helicópteros, quiere hacer un palacio nuevo, en fin, una serie de gastos que no son las prioridades de la población. El gobierno en estos últimos 4 años tiene un plan de inversiones de 32.000 millones de dólares, donde a la salud le dedican 0.1%, a la educación 0.9%. Hay datos realmente preocupantes, ¿no? Por ejemplo, mucha gente en nuestro país muere por falta de atención médica, no hay suficientes equipos y, por ejemplo, este gobierno se ha dedicado a hacer miles de canchas de fútbol de césped sintético en todo el país, cuando un tomógrafo que necesitan muchas personas para poder descubrir un cáncer, para poder tratar una serie de afecciones, cuesta lo mismo que una cancha de fútbol. Pero en este gobierno no se han preocupado en los hospitales, en los tomógrafos, sino se han preocupado en las canchas de fútbol. Entonces, claramente, la primera gran diferencia es que nosotros vamos a utilizar los recursos que tiene el país en las preocupaciones que tiene la población, la salud, la educación, las oportunidades económicas. Un dato de la anterior semana, el gobierno se llena la boca con subir el salario mínimo, pero no se cumple ese salario mínimo. Yo hablaba con una persona que trabaja en la Sunta, en los Yunguas, que le pagan 40 bolivianos al día, que trabaja un trabajo muy duro, cosechando coca 25 días a la semana, al mes, 6 días a la semana. Saca 1.000 bolivianos. O sea, en un sector que le va muy bien, que no hay duda que es de los sectores que mejor les va en los últimos años, como es la producción de la coca, no pagan el salario mínimo. Entonces, tenemos un gobierno que hace grandes anuncios, grandes discursos, pero la población
sigue con una serie de carencias fundamentales en la educación, en la salud, en las oportunidades económicas, en la seguridad ciudadana. No se cumplen las leyes, este gobierno saca muchas leyes, pero como no da la principal ley, que es la ley del ejemplo, tenemos una inseguridad en el país que aumenta cada día, personas que no tienen justicia, delincuentes que salen más rápido de lo que entran a la cárcel, en fin, una situación muy complicada para muchos bolivianos, porque el gobierno ha utilizado la justicia para perseguir a los opositores, y ahora ni siquiera ya controla la justicia, sino la justicia está en poder de mafias. Entonces, son diferencias muy importantes con el actual gobierno, que nosotros no vamos a repetirlas. Hay diferencias muy grandes. Hoy día, en la encuesta que mencionaba Manuel, el gobierno ha tenido una pérdida muy importante en su apoyo. Hoy en día 62% de los bolivianos no apoya, no votaría por Evo Morales. ¿Por qué? Por la corrupción, por el caso BOA. El caso BOA, donde se ha descubierto que los parientes del vicepresidente se benefician con contratos millonarios, y la respuesta del vicepresidente y la acción de la justicia es increíble y confirma realmente que hay problemas, ¿no? Hasta la ministra de Transparencia nos dice que no es necesario investigar al vicepresidente. Entonces, eso es lo que hace que la población esté cansada con este gobierno, ve un gobierno abusivo, un gobierno que no cumple la Constitución, que no cumple las leyes. Entonces, desde luego que hay diferencias de fondo con lo que hace este gobierno. Gracias, Manuel. Comentarios desde lo programático. Claro, es que yo me moría de ganas de interrumpir, no tanto para polemizar con Samuel sobre el gobierno, porque en general habrán cosas en las que estamos de acuerdo y en particular en muchas otras no, pero a mí me interesa, digamos, realmente contando con el que hasta ahora es el principal líder de la oposición, intentar sacarte más información y más polémica dentro del campo opositor, ¿sabes? O sea, intentar ir más allá de las declaraciones respetuosas y cordiales, porque a mí no me interroga tanto las diferencias programáticas que tengas con el MAS, porque de algún modo en líneas generales las doy por supuestas. A mí lo que me interroga más es cómo se va a consolidar o no se va a consolidar el bloque opositor. Porque claro, tú decías, el 62% de la gente, según la encuesta, no va a apoyar no votaría por Evo. Eso no es exactamente así. Dice que el 38,3% apoyaría a Evo. Un error, digamos, una lectura muy entusiasta es atribuir que el 62%, en el que se incluye ninguno, no sabe, no contesta, tú, Juan, tal, automáticamente quiere decir que está en contra del presidente. La lectura de Carlos Toranzo de la encuesta me parecía la más sensata, porque yo creo que la oposición, que tiene una labor absolutamente necesaria en cualquier sistema democrático, tiene que dejar de guiarse un poco por los deseos y hacer como un análisis más frío. Toranzo decía que baje, digamos, la intención de voto del presidente de 45 casi a 38 con algo, es un dato casi menor, en la medida que la aprobación sigue siendo 68%. Toranzo decía, el segundo, digamos, bloque más apoyado, antes que Samuel Doria, es el ninguno. Entonces, él mismo decía, esa es una alarma para la oposición. Y a mí me interesa, en la medida que tú eres un actor muy relevante de la oposición, un análisis de tu propio campo, ¿no? O sea, de qué dificultades se encuentran reales, digamos, para aliarse o no aliarse con Rubén Costas. Has esquivado un poco la pelota cuando Rubén es tan tajante de decir, Venezuela no es un ejemplo, no quiere una encuesta, y de pronto aparece diciendo, deberíamos bajarnos los tres, porque somos tipos grandes, porque ninguno consigue más del 15%, y yo promuevo a Luis Revilla. Esa es una cosa que me imagino que merecerá un análisis de tu parte, porque leyendo las encuestas, sí es cierto que ninguno alcanza el 15%, y de hecho, digamos, sorprende la posición tan terca y tan orgullosa de Juan del Granado, que ronda el 5%, que tiene casi el mismo apoyo que Adriana Gil. En ese sentido, digamos, parecería que él no tiene una lectura ajustada de la realidad, y que probablemente tú, que tienes un porcentaje mayor, y Rubén Costas, que tiene el control territorial e institucional de la principal gobernación del país, sí van a decir mucho, capaz no en público, pero sí en privado,
para ver si cuaja esa unidad o no. Entonces, no sé, digamos, si nos puedes compartir un poco la lectura, si realmente es una cosa viable, o van a seguir ustedes con esas, digamos, escaramuzas y desafíos, es decir, sí, hasta aquí, este es el umbral, yo digo primarias, yo digo encuesta. ¿Cómo lo ven con esta encuesta y a 5 meses de las elecciones? Bueno, me imagino que tu interpretación de las encuestas no ves que la población aprueba lo que pasó con el vicepresidente Iboa. Reprueba totalmente. ¿Reprueba? Claro, reprueba. Ah, bueno, en algo coincidimos en la lectura de la encuesta, está bien. A ver, yo no critico la posición de Rubén Costas. Él cree que debe ser un alcalde joven, como Luis Revilla, que es un buen alcalde. Hay otros que creen que debería ser una mujer, otros que creen que debería ser un indígena. Bueno, todos tienen derecho a proponer. Lo que yo planteo es de que ese método que utilizamos en el Beni, y que aquí es muy importante señalarlo, la selección de candidato vía encuesta en el Beni, lo hicimos antes de que elijan el candidato en Venezuela. Entonces es un error decir de que nosotros nos copiamos de Venezuela, es cuestión de revisar la historia solamente, ¿no es verdad? Nosotros hicimos antes que en Venezuela la selección del candidato por encuesta. En el caso de Carmelo Lenz fue válida. Hoy día en la encuesta se ve que Carmelo Lenz es el gobernador con más apoyo en todo el país. Otro error del gobierno, ¿no? Que por no declarar desastre natural a lo que pasó en el Beni, ha tenido un retroceso importante. Entonces, en algún momento pues conversaremos, pero yo no soy pesimista, porque en el Beni también tuvimos muchas reuniones, muchas discusiones, pero lo que estaba claro es que había un bien mayor. No es lo más importante el candidato, sino encontrar un método donde pueda haber acuerdo entre todos, ¿no ve? En el Beni habían 13 candidatos o precandidatos a gobernador. Todos decían, pues imposible, la oposición nunca se pondrá de acuerdo, ¿no es verdad? Toda la gente del MAS decía eso, y se sorprendieron cuando encontramos un método para seleccionar un candidato. Entonces, todavía ni se han convocado a elecciones, se espera que la próxima semana también se convoquen elecciones. Entonces nos sentaremos en algún momento con los otros partidos de oposición, y yo soy optimista de que vamos a encontrar un método para ponernos de acuerdo, porque nadie quiere beneficiar al oficialismo. Entre la oposición nadie quiere quedarse con el rol de ayudar a la dispersión y hacerle el trabajo al oficialismo. Entonces, yo soy optimista porque ya lo hemos hecho en varias oportunidades. Ya volvemos con Samuel Doria Medina para seguir hablando de la oposición y particularmente el Frente Amplio. Quédese con nosotros, en esta casa no es hotel.